Bendiciones con todos. Tema 129, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la necesidad humana está antes que las reglas religiosas, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8, que dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los escritos inspirados aprueban la prioridad humana antes que las reglas religiosas. En primer lugar, Jesús les hace ver a estos fariseos que la necesidad y el bienestar humano está por encima de cualquier tradición religiosa, apelando a una historia de las mismas escrituras. Una vez más queda evidenciado el increíble dominio y la aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras, y les refuta a aquellos que se jactan de dominarlas. Este ejemplo es muy bueno. Entre los utensilios sagrados del tabernáculo de reunión estaba la mesa de los panes de proposición, las cuales eran 12 porciones de pan colocadas en hileras de 6 cada una. Escuche lo que dice Levítico capítulo 24, versículo de 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, y cada torta será de los décimas de efa, y las pondrás por 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en el nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Este pan era renovado cada día y solo podía ser comido por los sacerdotes. Pero un día llegó David huyendo de Saúl y tenía necesidad de alimento, y lo único que había era el pan de la proposición. Y el sacerdote Ahimelech se lo permitió, porque entre cualquier rito la necesidad humana tiene prioridad. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 21 versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales había sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En segundo lugar, Jesús apela a la segunda fuente de autoridad en defensa de sus discípulos: la excepción de la ley del día sábado. Entre las cosas que los fariseos consideraban trabajo está lo que se hacía en el templo cuando la gente llevaba sus carneros como ofrenda al Señor. La preparación, matanza de animales y cocerlas en el fuego era considerado como un trabajo, y si había un día en el cual los sacerdotes trabajaban el doble, era precisamente el sábado. Mira lo que dice Números capítulo 28 versículo 9. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con su libación. Obviamente los sacerdotes que no cumplen el hecho de trabajar el día de reposo son perdonados, porque la ley aquí tiene una excepción debido a que los ritos y la administración del pueblo está por encima de ello, y por ello Jesús les dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por tanto, así como esta ley tiene su excepción por la preeminencia que el culto tiene,
Así la excepción podría aplicarse en este caso donde los discípulos necesitaban alimentarse. Con sus palabras, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Posiblemente se refiere a la certeza y autoridad que su aseveración tiene porque el reino de los cielos finalmente se ha acercado a los hombres por medio de Cristo. Ahora, la misericordia aprueba la prioridad de la necesidad humana ante cualquier regla religiosa. El Mateo 12:7 dice, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Una vez más, el Señor ratifica sus palabras al usar las Sagradas Escrituras citándoles al profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Allí estaban los fariseos que se jactaban de cualquier guardar todas sus leyes, pero habían olvidado lo más importante de la ley, la misericordia hacia los semejantes. La indiferencia hacia la necesidad del hombre era exagerada y de nada les servía su sacrificio y todas sus costumbres religiosas si el amor y la piedad no le acompañaban. Y por ello Jesús le aclara que sería mejor que indagaran el significado de esas palabras. Jesús mismo pone la necesidad humana por encima de las reglas religiosas. Escuche en Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Finalmente, sus palabras tienen que tomarse como verdaderas porque Él es el Mesías, Dios mismo, el dueño del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Allí enfrente de ellos estaba no el mejor erudito y versado comentarista de las Sagradas Escrituras, sino el autor mismo de ellas y por tanto conocía la verdadera interpretación y la aplicación de la ley. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. Bastaba tener misericordia para verlo. Pero estos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones y eran indiferentes a las necesidades de la gente. Pero la verdadera religión, la que Dios aprueba, debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y el bienestar de sus semejantes. ¿Qué dice Santiago? Escúchale que dice Santiago capítulo versículo 27. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con observar las tradiciones humanas antes que la palabra. La palabra de Dios es la ley principal y va por encima de cualquier ley humana, de cualquier tradición que el hombre haya o las religiones hayan implementado. ¿Sí? Y esa palabra, la palabra de Dios, está presente para suplir la necesidad humana. La necesidad que tenemos de saber que tenemos un Salvador, de saber que podemos vivir la vida abundante aquí en la tierra, de saber que mañana podemos vivir la vida eterna en los cielos con el Señor y muchas cosas más. Esas son las verdades de la palabra de Dios. Los ritos religiosos han apartado a las personas, han alejado, han confundido, han enraizado a las personas que más viven de sus tradiciones humanas que de la palabra de Dios. Es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Es el tiempo de desechar estas tradiciones humanas y volver a la palabra de Dios, que es la fuente verdadera, la fuente inerrable. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das el conocimiento, la sabiduría. Tú nos enseñas cada día. Y eso es maravilloso, Señor. ¿Sí? Nos enseña realmente cómo debe ser la vida, cómo debemos vivirla, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por las cosas maravillosas que nos das cada día en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que sigamos escuchando, que sigamos aprendiendo, que cada vez más personas se sumen a conocer tus verdades, ¿sí? Y una vez que conozcas tus verdades,
vengan a ti, te busquen, Señor, disfruten estar a tu lado. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos que ustedes tengan un día lleno de muchas bendiciones.